¿Cómo les fue con la tarea que tenían? ¿O tienen? Ahí vamos. Avanzando. Bueno. A ver, mis chicos, para continuar con las temáticas que tenemos dentro de la planificación, hay un tema importante que no está considerado en el sílabo. De pronto, si ustedes van a decir, en el sílabo no menciona geoestadística, pero yo he considerado ya comenzar a mejorar ese sílabo e introducir temáticas que necesitan de complemento para su formación. Y por eso es que he atrevido a agregar bases sobre la geoestadística, a pesar de que ustedes ya vienen, mis chicos, manejando un poco ya vienen manejando GIS. Y me parece que en GIS también ya generaron estadísticas, ¿o no? Chicos. No. No hicieron nada de eso. Pero GIS ya lo vinieron manejando, ¿verdad? Entonces, aquí, mis chicos, vamos a estudiar un poquito. Hoy vamos a ver las bases, entenderle un poquito cómo funciona o de qué se trata esto de la geoestadística. Y luego ustedes van a hacer una investigación más completa y van en base a unos artículos que les voy a dar para que por favor lean. Y con eso vamos a complementar un poco más la formación de ustedes en esta temática, que es súper importante como ingenieros ambientales, ustedes que dominen estas áreas. Estas áreas son utilizadas ahora ampliamente con la teledetección y los sistemas de información geográfica. En la combinación de estas áreas les brinda muchísimas facilidades en torno a las áreas de estudio que ustedes la realizan. Entonces, por favor, no sé si me confirman si se visualiza la pantalla. Sí, pero sí. Se ve. Se ve. Ya, a ver. Sí. Primero, mis chicos, geoestadística, ¿sí? Se entiende, ¿no? Como una combinación de lo que es la rama de la geografía y la rama de la estadística. Pero hay que entender, mis chicos, que la geografía no es solo escuchar mapas, de pronto escuchar capitales, provincias, no, sino geografía, justamente ustedes conocen, que hace una relación entre la hidrología, entre lo que es la climatología e incluso entre lo que es la ecología, ¿sí? Del paisaje incluso para poder hablar sobre lo que es geografía. Por eso es que relaciona toda la área ambiental o de ciencias ambientales. Y en cambio la estadística sabemos que manejan datos, ¿no? Todo lo que sea cuantificable, todo lo que sea un análisis continuo o un análisis discreto, estamos hablando de estadística. Ahora, para dar lectura a estos conceptos muy básicos que yo tengo en pantalla, no sé si por favor me ayuda con la lectura del primer concepto. Brian Valdivieso. El primer concepto nada más. Ya, es una rama de la estadística aplicada que se encarga del estudio de información recogida de la superficie terrestre, expresada en cifras, para conocer la probabilidad de existencia y distribución, por ejemplo, de yacimientos mineros. Ya, gracias, Stan. A ver, estamos hablando de que la geoestadística, mis chicos, es una rama justamente ya de estadística aplicada. Esto está aplicado el área de ciencias ambientales, ¿sí? Se puede aplicar a marketing, se puede aplicar a otras áreas, pero obviamente esta vez le estamos aplicando al área de ciencias ambientales. Entonces, mis chicos, lo que nos está diciendo es que se encarga justamente del estudio de toda la información, mis chicos, que se pueda recoger de la superficie terrestre. Ojo, con superficie terrestre nos referimos a todas las variables ambientales que nosotros podamos cuantificar, ¿sí? Por eso es que nos dice expresada en cifras, porque son cuantificables. Es decir, podemos sacar una media, podemos sacar una varianza, podemos hacer una desviación estándar,
podemos hacer un cálculo de medidas de tendencia central o medidas de tendencia, perdón, de dispersión. Sí, e incluso, mis chicos, aquí les está mencionando una palabra clave que no hemos estudiado, que tampoco veo que se considere lamentablemente en el sílabo, pero es esta palabrita de aquí. Las probabilidades. Pero nosotros, para conocer probabilidades de la ocurrencia de un tal evento, necesitamos cuantificar, necesitamos datos, siempre que sean datos cuantificables. Por ejemplo, aquí ya les está dando la probabilidad, mis chicos, de descubrir, ¿sí?, la existencia y distribución, por ejemplo, de yacimientos mineros. ¿Qué está ocurriendo, mis chicos, en el Ecuador en torno a esto, en torno a las minas? ¿Qué sucede en el Ecuador actualmente? ¿Alguien me puede comentar qué sucede en torno a las minas? Según de Saruma. Por ahí alguien de Saruma, y si no es de Saruma, todos deberemos conocer algo de lo que sucede Hay en mucha minería ilegal. Fausto, a ver, Contaminación. ya, Fausto, luego Sandy, ¿qué sucede con esto de las minas en el Ecuador? No es controlada y hay mucha minería ilegal, por eso hay accidentes y todo. Ya, ¿qué opina Sandy? Sí, que lo que dijo mi compañero, mucha minería ilegal en cuanto a varias provincias del Ecuador. Ya, ¿qué más sucede, mis chicos? Un poco más a fondo, porque está bien, en Saruma y en los últimos tiempos ocurrió un socavón también en base a esto de la minería ilegal. Pero, por ejemplo, si ustedes analizan un poco al área de nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué ha pedido el presidente que haga el alcalde? No sé si ustedes escucharon esa noticia. El presidente Lazo le dice al alcalde que vaya de casa en casa verificando si es que existe o no existe este tipo de minería ilegal. Primero, un poco difícil, ¿no es cierto?, ponerse en esa logística, ¿no es cierto?, de ir de casa en casa, supervisando si estarán o no estarán haciendo minería ilegal. Pero, ¿qué tal si se tuviera, ¿sí?, un mapeo o una ubicación, una sectorización de los sectores, ¿sí?, estratégicos o de las partes que tienen justamente yacimientos mineros? Porque no vamos a decir que Saruma, todo Saruma sea un yacimiento minero, ¿o qué creen ustedes? ¿Todo Saruma o será ciertos sectores nada más que existe? Gran parte, creo que ciertos sectores nada más sería. Exacto, no es que, por ejemplo, aquí vamos a suponer que estamos en Saruma, no es que toda su superficie es un yacimiento minero, si no, no se hubiera construido urbanizaciones o no se hubiera hecho una habitable, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si se contara con un mapeo satelital de justamente de estos yacimientos mineros? Pero para eso, ¿qué necesitarían mis chicos para hacer un mapeo o una cartografía de estos yacimientos? ¿Qué necesitarían? Datos. ¿Pero qué tipo de datos? Serían datos georreferenciados, profe, es decir, que tengan coordenadas. Exacto, georreferenciación, ¿sí?, de los yacimientos, y obviamente que esto es una investigación de campo, porque tendremos que estar allí para supervisar dónde es que se encuentran los yacimientos, georreferenciar, y obviamente se tendrá que hacer un estudio también de qué cosa, de suelos. Previamente luego se tendrá que hacer una georreferenciación y luego se tendrá que crear justamente la cartografía para identificar dónde es que se encuentran estos yacimientos mineros. Para eso, mis chicos, es justamente lo que se puede utilizar, lo que se conoce como geoestadística, para hacer una predicción, ¿sí?,
estudios de probabilidad de existencia y cómo están distribuidos, por ejemplo, lo que se menciona como yacimientos mineros. Porque yo al hacer una distribución, estoy haciendo una mapeo, estoy distribuyendo de forma organizada, ¿sí? Estoy observando cómo es que está distribuido este tipo de variable ambiental. Lo mismo se puede hacer, mis chicos, con otro tipo de estudios de calidad del suelo, con cantidades de contaminación. También se puede hacer, mis chicos, siempre y cuando obviamente se tenga información que nos permita cuantificar y al mismo tiempo, pues, hacer estudios de probabilidad. No sé si por favor está Winner por allí. Sí, Inge, presente, buenas. Hola, Winner. Por favor, ayúdeme leyendo el segundo concepto. Ya, Inge, la geoestadística es la rama de la estadística que se centra en predecir la distribución especial de variables continuas asociadas a fenómenos cuantificables. Ya, gracias. Justo lo que les venía mencionando, ¿no? Pero aquí nos menciona algo. ¿Qué tipo de variable estadística estamos o se necesita para hacer un estudio de geoestadística? ¿Qué tipo de variable? Continuos. Continuas. Son continuas, ¿no? Aquí no manejamos variables discretas, sino variables continuas. ¿Qué era una variable continua, chicos? ¿Qué era una variable continua? Háganme acuerdo. Valor decimal o entero. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Se puede tomar puede valores infinitos fijos valores. dentro de un intervalo determinado. Ahí, Luis, me parece que fue que no te escuché muy bien, mijo, que era una variable continua. Sí, es tomar valores fijos y que estén dentro de un intervalo determinado. ¿Ya? ¿Qué más opinan? Por ahí les escuché, no distingo muy bien. Saben que yo he aprendido a distinguirlos por los tonos de voz. Híjole, no voy a adivinar. Por ahí hay una chica que mencionó algo y dijo, no, son valores enteros o decimales. No sé si se identifica, por favor. Soy yo, Diana Castillo, Inge. Diana, discúlpeme, mi hija, no te distinguí muy bien. Repite, por favor. Una variable continua puede ser un número entero o decimal. ¿Ya? ¿Qué opina el resto? Yo, profe, como su nombre mismo lo indica, continua, significaría que puede contener bastantes valores, pueden ser infinitos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué dice el resto? Que puede tomar justamente lo que decía Luis, Diana y todos los compañeros. Puede tomar tomar un cualquier valor valor. fijo dentro de un intervalo. Exacto, puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, pero dentro de ese intervalo, no se olvide que puede existir valores enteros, valores decimales o fraccionarios también que se les conoce, ¿verdad? Entonces, allí estamos hablando, mis chicos, de variables continuas, pero nos dice que deben ser variables o fenómenos, ¿qué cosa? Que se puedan cuantificar. Hemos venido manejando durante este periodo, hemos venido manejando dos variables ambientales prácticamente, que son velocidad de viento y dirección de viento. ¿Son cuantificables o no son cuantificables? Sí, profe. Sí, son. Sí, son cuantificables porque yo allí he muestreado, he sacado medidas de dispersión, he sacado medidas de tendencia central, estoy haciendo predicciones, ¿verdad? Entonces son variables cuantificables. Entonces toda variable o todo fenómeno que se quiere estudiar a través, mis chicos, de la distribución espacial, de la rama, de la toma de datos espaciales, tiene que ser una variable continua, pero tiene que ser obviamente cuantificable. Entonces, pero si ustedes se fijan, aquí hay otra palabra que nos hace indicar para qué sirve la geoestadística y también sirve para esto, mis chicos. Y sirve todavía más cuando estamos dando secuencia a las temáticas que hemos visto en el sílabo. Acabamos de estudiar nosotros de manera muy básica. Hemos visto cómo predecir
con 3 técnicas bastante básicas. ¿Cuáles técnicas hemos aplicado, chicos, para predecir o estimar una variable? Pronóstico móvil, suavizamiento. Promedio móvil, promedio móvil ponderado y suavizamiento exponencial. Gracias, Wilson, y gracias, no distingo muy bien, no sé si fue Cecia. Sí, profe. Cecia, ya. Entonces, ahora miren, podemos también hacer predicciones, pero con datos espaciales. Sí, entonces, la geoestadística, mis chicos, nos sirve para eso, para estudiar la geografía, ¿sí?, de la superficie de la Tierra, entendiéndole, vuelvo a insistir, como geografía a toda la parte hídrica, a la parte ecológica, ¿sí? ¿A qué más se referirá con geografía, mis chicos? ¿Qué más será geografía? Puede ser al relieve del suelo. Exacto, al relieve del suelo. ¿A qué más se referirá Si con existe algún tipo de pendiente, puede ser. pendientes? Sí, a la climatología también, ¿no? A eso también se refiere con la geografía. Y la combinación con la estadística nos hace es cuantificar estos datos y se conoce esta rama como la geoestadística, que no voy a entrar en detalle de su origen. Ustedes van a ser los que van a ir a investigar el origen de cómo se generó estas ramas, pero hay que entenderla mejor de esta forma para que usted pueda tener una visión de dónde podría aplicar estas ramas. Luego, mis chicos, hay 3 acciones o 3 cosas que básicamente uno hace con geoestadística. Con la geoestadística, nosotros lo que hacemos es analizar, mis chicos. ¿Y qué es lo que analizamos? Analizamos datos de tendencia central, datos de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Sí? Entonces, con esos datos, nosotros analizamos el comportamiento, ¿verdad? Describimos cuál es el comportamiento de esta variable. Eso es lo que hemos venido haciendo, un análisis estadístico de carácter descriptivo. Pero con esos datos, ¿sí? Y con los datos espaciales que nosotros vamos a manejar, o también se le conoce como datos estructurales, lo que vamos a hacer, mis chicos, es a modelizar esos datos. Ya vamos a ver qué se refiere con eso de modelizar los datos. Luego de analizar, modelizar, lo que hacemos es predecir, mis chicos, los datos. Y aquí vienen, mis chicos, no sé si ustedes me pusieron atención cuando yo les mencionaba que no se puede predecir solo con las técnicas básicas que ustedes vieron, sino yo les mencionaba, por ejemplo, redes neuronales. Justamente para aplicar una técnica, por ejemplo, de red neuronal, sí, se necesita es analizar los datos, conocer el comportamiento de los datos, hacer un modelamiento matemático del comportamiento de esos datos y con ese modelamiento matemático, con todo el historial de datos que usted tiene, ¿sí?, hace un modelo de predicción de datos. ¿Sí? Aquí existen modelos de predicción supervisados y los no supervisados, o también se conoce como modelos de aprendizaje. ¿Cómo aprende una red neuronal a predecir? Aprende con modelos supervisados y no supervisados, les decía, pero les decía, en toda predicción, mis chicos, y más aún con estas técnicas avanzadas, sí, se necesita de muchos datos. Mientras más historial tengamos, mejor va a aprender, mejor va a ser el algoritmo de aprendizaje. Y con eso va la red neuronal o cualquier técnica que usted aplique, va a poder predecir de mejor manera. Claro que en variables ambientales es un poquito complejo llegar a una exactitud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a depender mucho de la zona geográfica donde estemos ubicados. Si nosotros queremos predecir algo aquí en Ecuador, ¿será sencillo o será fácil, mis chicos, en Ecuador, teniendo la ubicación geográfica que tenemos? No, porque por un lado no tenemos las estaciones
bien definidas. No tenemos No te- estaciones en exacto. qué momento puede llover o hacer bastante sol. Exacto. Si ustedes se fijan, solo en la velocidad de viento y en la dirección de viento, solo en la velocidad de viento existía mucha variabilidad. No existía una constancia o una estacionalidad durante muchos tiempos, muchos periodos de tiempo, donde se puede decir aquí mañana va a llover o mañana va a haber mucho viento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe mucha variabilidad en torno a la ubicación geográfica que nosotros tenemos. Por eso es que cuando hacen los pronósticos, muchas veces se da y otras veces no se da. Por eso, porque tenemos una variabilidad en torno a nuestra ubicación geográfica. Sin embargo, eso no impide que nosotros podamos predecir o estimar qué podría suceder con ciertos fenómenos, ¿sí? Como aquí les menciono, ¿no? Fenómenos en espacio y tiempo. Por ejemplo, se dice las leyes de metales, las porosidades. Justamente ahí le estamos hablando de la parte minera, la concentración de contaminantes, ¿sí? Y ello implica, mis chicos, la aplicación de cálculos espaciales para obtener qué cosa, lo que se conoce como probabilidades precisas. Es decir, cuál va a ser la probabilidad de que ocurra tal evento, ¿sí? Pero para eso necesitamos estas tres fases: analizar, modelizar y con eso llegamos a predecir. Entonces, ahora, para nosotros modelizar, como les decía, no vamos solamente a tomar medidas de tendencia central y medidas de dispersión y con eso ya, no. Necesitamos hacer un modelamiento, un cálculo geoespacial para nosotros poder hacer este tipo de detalles. Pero vamos a ir de a poquito o al menos que se vayan con estas bases. Entonces, analizar, ya está claro, ¿no? Analizar es básicamente eso, medidas de tendencia central y medidas de dispersión, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la modelación espacial? Y le vamos a pedir a... no sé si está por ahí Elenita. Sí, Paul. Porfa, mija, ayúdame con la lectura de lo que corresponde a modelación espacial. Geología, ciencias del suelo, agronomía, ingeniería forestal, astronomía o cualquier disciplina que trabaja con datos colectados en diferentes locaciones espaciales. Necesita desarrollar modelos que indiquen cuándo hay dependencia entre las medidas de los diferentes sitios. Usualmente dicha modelación concierne con la predicción espacial. Gracias, mija. A ver. La geología, mis chicos, o la geoestadística, perdón, ¿sí? La geoestadística se basa justamente en estas áreas, ¿no? En lo que es geología, ciencias del suelo, la agronomía, ingeniería forestal, astronomía, o cualquier área, como bien lo dijo Elenita, cualquier área que trabaje con datos colectados en diferentes locaciones espaciales. ¿A qué se refiere con locaciones espaciales, chicos? ¿Qué entienden ustedes por locaciones espaciales? ¿Qué entienden por locaciones primero? ¿Qué será una locación? Como un lugar. Lugares, ¿verdad? Pero Como la ¿qué será percepción específicamente una locación? la percepción de una ubicación. La percepción de una Ubicación. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? O coordenadas espaciales, Inge. ¿Ya? Un espacio físico elegido. Un lugar. Híjole, ahí hablaron todos al mismo tiempo, no sé. No sé si fue Mariela, me parece que estaba hablando. No fue Mariela. Era yo, Carla, a ver, te escuchamos. Según decía que es un espacio físico elegido para servir de un escenario y ver sus datos. ¿Ya? ¿Qué opina Luis? Me parece que estaba hablando. ¿Quién fue? Al fondo se le escuchaba una voz.
Mauro, Mauro. georreferenciaciones de una ubicación, un lugar. Ya, exactamente, sí. Entonces, todo lo que sea, mis chicos, geoestadística, y ya hablando específicamente de lo que es modelación espacial, para hacer una modelación espacial, mis chicos, en cualquiera de estas áreas que hemos mencionado, necesitamos primero recolectar datos, tomar datos de diferentes locaciones, pero estos datos tienen que ser datos espaciales, ¿no? Georreferenciaciones, índices de vegetación, índices de calcinación, todo tipo de datos espaciales. Entonces, ¿qué se necesita, mis chicos, para desarrollar un modelo que indique cuál es la dependencia entre una y otra variable? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un modelamiento, por ejemplo, del comportamiento de la velocidad de viento, primero distinguir dos cosas. Primerito, básico. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Si hablo de velocidad de viento. ¿Cuál es variable dependiente y cuál es variable independiente, chicos? La dependiente sería la distancia en la que se mueve el viento y la independiente sería el tiempo, porque o sea, no podemos manejar el tiempo. Ya, Entonces, la exacto. independiente sería el tiempo. Ya, pero distancia sería dirección, ¿no? Sí, sí. Bueno, más bien como que en los metros de nuestra ver, velocidad. A ver, por eso digo, a ver, entonces, si estamos hablando, mis chicos, de dirección de viento o de velocidad de viento, cualquiera de estas dos variables se convierten en variables dependientes. ¿De qué dependen? Del tiempo, ¿no? De la temporalidad, de la hora, del minuto, del mes, del año en que se esté midiendo. Entonces, allí tenemos, mis chicos, la velocidad medida en metros sobre segundos, ¿sí? Que es una velocidad justamente, y la dirección de viento, que ahí sí sería la distancia o el ángulo también, ojo, el ángulo, la dirección de viento, ¿sí? El ángulo con el que se está distribuyendo esta dirección de viento y su velocidad. ¿Hacia dónde está dirigiéndose? Hacia el norte, hacia el sur, las coordenadas, ¿sí? Y la distancia a la que está abarcando también esta variable ambiental. Pero las dos dependen de qué cosa? De su tiempo. Entonces ahí distinguimos claramente variables dependientes y variables independientes. Distinguiendo eso primero, allí comenzamos, mis chicos, a desarrollar el modelo descargándonos, si ya vamos a ver dónde nos podemos descargar información espacial de diferentes ubicaciones, ¿sí? De la variable que nosotros queramos medir. Entonces, mis chicos, esto normalmente se utiliza cuando queremos hacer predicciones espaciales. Vuelvo a insistir, todo esto está justamente, si ustedes se fijan, está ligado a la parte de meteorología también, donde se hacen estimaciones o predicciones climatológicas, pero también se hacen, mis chicos, ¿qué cosa? Predicciones en el área de agronomía, predicciones en el área forestal, es muchísima la aplicación y más todavía en lo que es ciencias del suelo y lo que es geología. Entonces, esa es una parte, mis chicos, esencial que se necesita para modelar espacialmente una variable ambiental. Si hablamos, en cambio, de predicción, ¿sí? La geoestadística, mis chicos, opera básicamente con dos etapas para predecir, ¿sí? La primera etapa es el análisis estructural, es decir, lo que se correlaciona entre los diferentes puntos del espacio. Ya les vamos a ver estas palabritas nuevas, pueden irlas buscando, ¿sí? Pero aquí se necesita, mis chicos, el análisis estructural, es decir, de toda la información espacial que se ha descargado o que se ha tomado de diferentes puntos, ¿sí? Se hace una correlación entre esta información y los puntos del espacio y se determina
y se puede hacer una estimación en base a esta primera etapa. Luego, mis chicos, en la segunda fase, ¿sí? O en la segunda etapa, se hace en cambio una predicción de datos, ¿sí? Si es que nosotros queremos orientarnos a la predicción, ¿sí? Pero de datos no muestreados, ¿sí? Esta primera etapa está orientada a datos que ya han sido muestreados o tomados, ¿sí? A eso se refiere con el análisis estructural. Pero, ¿qué sucede si yo tengo locaciones en las que no puedo muestrear? Porque va a suceder eso. Puede suceder, mis chicos. En oceanografía puede suceder bastante que no podamos muestrear datos. Sí, entonces, ¿qué se hace aquí, mis chicos? Se hacen predicciones, ¿sí? En sitios, ¿sí? Donde no se pueden muestrear. Y aquí se aplica, mis chicos, una técnica conocida como kriging, ¿sí? Esta técnica a nosotros nos va a ayudar es a hacer una predicción en sitios, vuelvo a insistir, donde no han sido muestreados, donde no existen datos tomados. ¿En qué consiste esta técnica de kriging? Consiste, mis chicos, en calcular un promedio ponderado. Y es justamente lo que usted ya hizo o está haciendo y ya estudiamos en las clases anteriores. Un promedio ponderado, ¿qué hace, mis chicos? Establece qué cosa, un peso, ¿verdad? O un factor, un parámetro que va multiplicando a cada uno de nuestros valores para ir haciendo una estimación. Entonces, se basa en esa técnica del promedio ponderado de las observaciones muestrales, de los datos que de pronto se tienen, ¿sí? Y los pesos que se asignan a los valores muestrados son determinados por la estructura espacial, por el tipo de información espacial que yo tenga, ¿sí? Se establece, mis chicos, una relación entre esos pesos y la correlación establecida en la primera etapa, ¿sí? Entonces, estas dos etapas, mis chicos, son súper importantes para el proceso o la fase de predicción de datos. Sí, entonces, si usted se fija, aquí estamos hablando de correlaciones, ¿sí? Y alguien ya se metió a ver, ¿qué es una correlación, chicos? ¿Qué les dice? ¿Qué será una correlación? Mariela me dice que está hablando, pero no le escucho. ¿Bien que me escucha? Ahora sí, Mariela. Le estaba respondiendo a la otra pregunta. Pero creo que la correlación vendría a representar una medida estadística que representaría las variables entre dos puntos. ¿Ya? También es una herramienta que se utiliza para describir relaciones simples y sin hacer afirmaciones sobre causas o efectos. ¿Ya? A ver, vamos a ver, mis chicos, un gráfico. Ustedes hicieron o están haciendo un trabajo de estimaciones, ¿verdad? Y estamos analizando la relación entre el dato real y el dato estimado, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a observar, mis chicos? Vamos a observar que existen, ¿sí? Existen, mis chicos, déjenme abrir. Existen puntos en los que realmente la estimación no es buena, pero también se puede observar que de pronto la estimación es muy cercana a mi dato real, que puede suceder. O puede suceder, mis chicos, que no exista una buena estimación de datos y no se asemeje a mi dato real, que puede, como ustedes ya vieron, todos esos efectos se pueden dar, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué se dice, mis chicos? ¿Qué se dice cuando correlación? Lo que ustedes vienen hablando, ¿no? Cuando existe una muy buena correlación, mis chicos, primero, se establece, mis chicos, la relación, como bien decían los compañeros, hasta qué tanto o qué tan relacionados están linealmente
dos variables o dos datos, ¿sí? Es decir, mis chicos, que se puede ver de esta forma. No sé si se puede ver la gráfica. No, ingeniera. No hay. A ver, déjenme ver. Álvaro, apagando su micrófono. No sé si estamos allí observando, mis chicos. Sí, profe, sí se ve. Ya, aquí vamos a ver solo esto. Vamos a ver primero gráficamente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, mis chicos, de correlaciones lineales, lo que estamos hablando es primero esta gráfica de acá que ustedes pueden observar. Aquí nosotros tenemos una línea de tendencia, ¿sí? Y vemos puntos. Estos puntos de aquí son nuestros datos, ¿sí? Estos puntos son aquí nuestros datos. Pero, ¿qué sucede, mis chicos? Hay datos, la mayoría de datos están sobre la línea de la pendiente o fuera de la línea de la pendiente. Fuera de la línea. Fuera de la línea. La mayoría están fuera de la línea, ¿verdad? Entonces, aquí se dice, mis chicos, que no existe una correlación de los datos, ¿sí? Porque están dispersos. Entonces, esto es una correlación lineal. Miremos lo que sucede con una correlación no lineal. ¿A qué se refiere no lineal? Es que la curva, ¿no? Por el tipo de curva. Esta es una curva ¿de qué tipo de función? ¿Cuadrática o lineal? Cuadrática. Cuadrática, ¿verdad? Pero miren qué sucede aquí. La gran mayoría de los puntos están sobre, si ustedes se fijan, sobre la línea o no. Sobre la línea no lineal o sí. ¿Están o no están sobre esa línea? Sí está. Sí están. Sí. Entonces, allí, mis chicos, sí, se conoce esto como correlaciones, mis chicos. Miren, si todos los puntos o datos que nosotros estemos analizando, sí, están sobre la línea de la pendiente, no se olvide que la pendiente es justamente una línea con tendencia, sí, si la mayoría de puntos están formando esta línea, sí, se conoce como una correlación positiva o evidente. Pero miren, el grado de correlación es conocido como R y tiene un grado de correlación exactamente de 1. Y eso es lo que te mencioné en la mañana, Mari. Tienen una correlación casi de 1, te decía. Bien. Ahora miren qué sucede si la correlación o los puntos, todos los datos que yo analice, ¿sí? Están formando una línea de tendencia o una pendiente, pero tienen una pendiente de sentido contrario, es decir, que tienen una pendiente de sentido negativo, ¿sí? Entonces se dice que existe una correlación, pero negativa. Pero como todos los puntos prácticamente están sobre la línea, tiene una correlación de 1, pero negativo por el sentido. Pero miremos qué sucede, mis chicos, por ejemplo, con el gráfico de aquí. Con el gráfico central, ¿forman alguna línea? ¿Existe correlación allí? No, profe. No, para nada. Los datos están súper dispersos, muy dispersos, y no existe una correlación entre los datos, porque todos están por diferentes lados. Y allí se dice, mis chicos, que tienen una correlación igual a 0. Ahora, miren qué sucede si los datos, ¿sí? No están formando una sola línea, pero sin embargo están bordeando la línea de la pendiente. Si usted se fija en el lado izquierdo, aquí visualmente o imaginariamente ustedes imagínense la línea de tendencia. Y esos datos están, ¿qué cosa? Están bordeando esa línea de pendiente. Entonces existe una correlación positiva y ese valor, mis chicos, está entre 0 y 1. Es decir, que podríamos decir
que aquí puede existir una correlación con un valor de 0.7, 0.75. ¿Por qué? Porque los datos están muy cercanos a mi línea dependiente. En cambio, ¿qué sucede si existiera una línea de correlación negativa? Va a ocurrir el mismo efecto, solo que la línea dependiente o la pendiente de mi función es negativa. Pero sin embargo, si usted se fija y visualmente usted se imagina la línea de tendencia, ¿sí? Todos los puntos no están sobre la línea, pero están bordeando esta. Entonces, al estar bordeando, se dice que sí existe una correlación, pero no es exactamente de 1. No es perfecta esa correlación, sino que está entre 0 y 1. Entonces, a eso me refiero, mis chicos, cuando hablo, ¿sí?, de correlación, cuando hablamos, mis chicos, de este tipo de términos para nosotros establecer qué tan exacta es mi predicción. Entonces, cuando ustedes terminen de hacer su trabajo que están haciendo, de las estimaciones, en Excel les permite hacer un gráfico de tendencia o el gráfico de dispersión. Y se van a dar cuenta que cuando ustedes se fijen, ¿sí?, van a ver qué tanto coincide o qué tendencia tiene, ¿no? ¿Qué correlación? Pero ojo, podemos ver de manera individual, por ejemplo, el dato real, ¿sí?, y el dato, obviamente, estimado. Si queremos ver una relación, ¿sí?, entre el dato real y el dato estimado, ¿sí?, se va a ver una curva que coincidan todos sus datos estimados. Entonces, allí se va a decir, mis chicos, que existe, ¿qué cosa? Una correlación muy cercana a 1 si tienen una muy buena estimación de datos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí manejamos bastante estadística, porque también hablamos de qué cosa, de muestreos. Y aquí, mis chicos, se maneja datos o técnicas de muestreo, por ejemplo, como se me fue la palabra. Se me fue la palabra, mis chicos. El último método de muestreo que vimos, por conglomerados. Por ejemplo, aquí manejamos muchísimos datos espaciales y aquí lo que se utiliza es el método de muestreo por conglomerados, que ya lo vamos a ver más adelante, y justamente, pero se une con el análisis espacial y con el análisis estadístico. Y con eso estaríamos haciendo, mis chicos, una estimación de datos, ¿sí?, para que ustedes puedan conocer cuál es el comportamiento de la variable y puedan decidir, o igual que hacer tomas siempre de decisiones. Después de analizar datos, después de predecir datos, después de hacer un modelamiento de datos, finalmente ustedes siempre van a hacer, ¿qué cosa? La toma de decisiones. ¿Qué hacer con respecto a una determinada variable ambiental? No sé si está claro, mis chicos, la parte teórica muy resumida de geoestadística. Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van, mis chicos, a leer los siguientes artículos, que me parece que yo ya les pasé algún rato, pero con todo vuelvo a pasarles. Les paso por este medio y más tardecito les subo al aula virtual. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a leer el siguiente artículo. Y van, mis chicos, a sacar un resumen, ¿sí?, de lo que se habla en estos artículos, ¿sí? Y adicional a eso, al final de ese artículo, lo que van a hacer es, mis chicos, dar la percepción de ustedes y a dónde le aplicarían ustedes o cómo aplicarían ustedes un análisis de geoestadística
en cualquier área que a ustedes les llame la atención. Entonces, ojo, les voy a pasar estos artículos. Déjenme ver si estoy compartiendo. Son estos artículos de aquí, ¿no? El 1 es una aplicación de la geoestadística en ciencias ambientales. Sí, tiene 9 hojitas nada más. Entonces, ustedes van a leer, van a entender bien. Ojo, a entender bien, porque si no, no lo entienden, léanlo como que se están informando y si no lo entiendan, vuélvanle a leer y de qué se trata, ¿sí? Entonces van a sacar un resumen de este artículo. Luego van a leer este artículo de aquí. Este es más de conceptos básicos de estadística en geografía y ciencias de la Tierra. Y van a, mis chicos, finalmente a leer este artículo de aquí. Pero este artículo de aquí lo tienen que acabar de descargar. Esto está descargado, yo les voy a pasar, solamente está descargada la portada y el resumen. Ustedes tienen que descargarse todo el artículo y sacar un resumen de estos 3 artículos. ¿En qué orden lo van a sacar? Este de aquí es su primer artículo. Va a ser el primero que tienen que resumir, porque ese es el que maneja conceptos, ¿sí? Luego van a sacar el resumen de este artículo, ¿sí? Está aplicado a las ciencias ambientales. Y luego, mis chicos, van a sacar el resumen del tercer artículo. Déjenme que ya se colgó mi compu. En contorno al artículo referente al análisis espacial de datos en ecología y ciencias ambientales. Pero ojo, verán que les estoy diciendo que tienen que terminar de descargarse este artículo. Listo, mis chicos. Entonces, ahora, ese resumen, ¿sí? Ese resumen que ustedes van a hacer, verán que les digo resumen, no ir a copiar y pegar. Ese resumen que ustedes lo van a hacer, ¿sí? Tiene que estar dividido así en fases, ¿no? El artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, pero en el mismo documento, ¿sí? Esto lo pueden hacer, mis chicos, en Word, pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo con las herramientas digitales que ustedes mejor manejen, o si quieren lo hacen un resumen de forma manual. Pero tiene que venir resumido, mis chicos, en esas 3 fases. No sé si está claro. Sí, profe. Entonces, con esa lectura, porque tienen que leer, ¿no? Hacer también organizadores gráficos. Híjole, ahí sí no te entendí. Gráficos te entendí. Que sí podíamos hacer como organizadores gráficos, tal vez. Claro, sí podrían hacerlo. Pero, ¿cómo voy a calificar este resumen? Yo voy a abrir el documento que usted me envía. Y al momento de leer, si para mí es muy fácil entender lo que usted está explicando y en solo una lectura le entiendo lo que usted resumió, tiene el valor de la calificación. Si no le entiendo, si no le entiendo lo que se lee, ¿sí? Tiene 0 directo. ¿Sí, mis chicos? Así que esmérense en es por resumir bien primero y luego llevar ese resumen a cualquier herramienta informática o cualquier organizador gráfico que usted quiera hacerlo. Pero primero lea, resuma, lea, entienda, resuma y allí sí llévelo a un documento. ¿De acuerdo, mis chicos? Entonces, esos 3 documentos, a ver, déjenme ver.
A ver, estoy aquí, mis chicos. En el, no sé si se puede ver. Chicos. No, Inge, no se puede ver. Ya, los tres que les voy a pasar en el documento, en el artículo que acá les había dicho. En este de aquí, en el 3. Sí, yo me descargué, este momento lo intenté volver a descargar, pero se descarga solo esas 3 hojas. Sí, solo esas 3 hojas, no me permite descargar más. Quiero ver el documento completo y en este momento al menos no lo puedo distinguir, pero está publicado, como ustedes pueden ver, en una revista chilena, ¿sí? Y si se descargan, solo aparecen esas 3 hojas. Entonces, van a leer, no importa que esté así muy cortito, van a buscar, mis chicos, esta es una revisión de un libro, van a buscar a qué libro se refiere, ¿sí? Y van a adjuntarme el libro o parte del libro. ¿Sí, mis chicos? Sí, profe, no se ve lo que está compartiendo. Ah, aquí. A ver. Aquí, este es el tercer artículo, ¿no? Entonces, yo en mi caso sí estoy registrada. Aquí este es uno de los sitios web de mayor publicación. Estoy registrada. Me he descargado el artículo, pero me da las 3 páginas que les había mostrado a ustedes. Sí, aquí le doy para leer el full texto. Sí. Y esta es mis chicos, una revisión de un libro que hacen esta publicación. Sí. Y este es van a leer ustedes, ya se van a dar cuenta de qué se trata. Sí. Y ahí les hablan sobre un libro. Entonces ustedes van a buscar ese libro, ¿sí? O parte del libro, porque muchas veces no les dejará descargar, pero van a buscar ese libro y me van a enviar y van a leer al menos el prólogo del libro, de qué se trata ese libro. ¿Sí, mis chicos? Entonces, esos 3 resúmenes lo van a hacer en un solo documento, vuelvo a insistir, pero organizado, obviamente, por cada tema. Y con eso nos veríamos, mis chicos, el día viernes para poder aplicar un poquito de la geoestadística. Me voy a inclinar un poquito a la parte práctica para que ustedes se vayan con una idea más general. Entonces, ¿con qué software voy a trabajar, mis chicos? Voy a trabajar con QGIS. ¿Por qué lo hago con QGIS? Ya saben que yo soy hincha del software libre. Así que QGIS es uno de los software libres que podemos utilizar sin licencias. De ser posible, instálenlo para que podamos utilizar y hacer esa práctica de geoestadística con QGIS. ¿De acuerdo, mis chicos? ¿Hay alguna versión, profe, para descargarle? Descárguense siempre las últimas. Ingresen a la página de QGIS directamente y allí les debe ofrecer, mija, la última versión que exista disponible. Ya, profe. Ya. ¿Por ahí me decían algo más? No, a ver, este resumen. ¿Para cuándo quedamos de esta tarea de las estimaciones que están haciendo? Para el viernes. 27, para el viernes, profe. Para el 27, o sea, para el jueves. Para el No, viernes. profe, para el viernes. Viernes 28. 28.
Ya. Híjole, para el viernes 28 y... A ver. A ver, y si les envío a hacer este resumen, ¿no van a alcanzar a hacer o sí? Para el mismo día viernes. No, pero No, Inge. tenemos más tiempo. Tenemos pruebas también. A ver, vamos a dejar este resumen, ¿sí? Ojo, el resumen es básico que deben hacerlo y bien hecho porque ese resumen ingresa a la parte de evaluación, ¿sí, mis chicos? Entonces, vamos a dejarle, mis chicos, para el próximo día martes. ¿Qué fecha tenemos el día martes, chicos? ¿Qué fecha es, chicos, el próximo día martes? 1 de febrero. Inge. 1 de febrero. Martes 1 y primero. A ver, déjenme ver cuándo tenemos el examen con ustedes. El 8. O sea, todavía tenemos, ¿no? Tiempo. Sí, entonces quedaría para el martes 1, mis chicos, de febrero. Ya, profe, gracias. Entonces, no se olviden de hacer un buen resumen y está claro, ¿no? ¿Cómo voy a evaluar? Si leo y le entiendo, tiene la nota. Si no le entiendo, tiene directamente 0. No tiene ni 0.25, ni 0.5, ni nada por el esfuerzo. Tiene 0. Oiga, Así. profe, Dime, mija. yo le quería preguntar, o sea, verá, no le entendí bien ese tercer artículo que usted, o sea, no se le descarga en sí. O sea, le entendí que hay que buscar el libro del artículo, ¿verdad? Y leernos. Lo primero que vas a hacer, mija, es leer ese artículo, el de 3 hojitas, el número 3. Le leen de qué se trata. Ahí, esa es una revisión de un libro que hacen estos chicos en ese artículo, ¿sí? Entonces, lees, mija, el artículo, le entiendes qué están haciendo estos muchachos en ese artículo y haces el resumen de ese artículo, de las 3 hojitas. Pero adicional a eso, en ese artículo vas a añadir, mija, de qué se trata el libro, pero ¿de dónde van a sacar eso? Del prólogo del libro, para lo cual tienen que buscar el libro y descargarse. No sé si ahora sí está más claro, Diana. No, Inge, me sacaron de la reunión y no pude escuchar. Te decía, mija, que vas a leer el artículo número 3, que es una revisión de un libro. Ustedes leen y hacen un resumen de lo que se está hablando en ese artículo. Pero como ya les estoy diciendo, eso es una revisión de un libro. Al final del resumen de ustedes del tercer artículo, van a hacer un comentario o un resumen de qué se trata el libro que se está revisando allí. Para lo cual, ¿qué les toca hacer? Descargar el libro, leer el libro, al menos el prólogo del libro o la introducción del libro, para que ustedes puedan agregar un comentario resumido de qué se trata ese libro. Pero ojo, como yo sí ya lo tengo, yo voy a comprobar si es que solo copió, leyó o solamente está sacando su comentario es en base a lo que está solo del artículo o en realidad se descargó el libro y está haciendo un resumen o comentario de lo que está viendo. No sé si Diana está. Ya, Inge. Sí, Inge, sí le escuché, muchas gracias. Listo, entonces, a ver, está, mis chicos, activado hasta las 6 de la tarde del 28 de enero la tarea del
de la estimación que están haciendo. Sí, allí está estimaciones con las técnicas aprendidas, que son las 3 técnicas que se les pidió. Y aquí les pongo, mis chicos, la tarea de geoestadística. Profe, una preguntita. Dime, mijo. Mira, le entendí todo bacano, pero el problema fue de los 3 artículos hay que sacar su propio comentario de cada artículo, ¿verdad? El ¿O resumen. solamente del tercero? No, de los 3, mijo. De los 3 va el comentario y el resumen. Exacto. Pero en el tercero les decía que allí deben agregar un comentario de qué se trata el libro, pero les toca descargarse el libro, porque ya te vas a dar cuenta que el tercer artículo es una revisión de un libro, Luis. Leyendo el tercer artículo te vas a dar cuenta que estos chicos, los que publican, hacen la revisión de un libro. Entonces, yo lo que les estoy pidiendo es que hagan el resumen de ese artículo, pero adicionalmente se descarguen el libro que se menciona aquí en ese artículo. Ustedes lean la introducción o el prólogo del libro, ¿sí? Y vean de qué se trata y pongan su propio comentario al final de su resumen. No sé si ahora sí está más claro, Luis. Sí, ya ahorita sí ya está más claro, profe. Ya. Listo, mis chicos. Entonces queda hasta las 5 de la tarde del día lunes, que hablo del día martes, para que realicen el resumen. Y ya no les voy a poner aquí en la descripción, para que, porque se supone que me pusieron atención en clases, entonces aquí ya solamente les pongo la tarea, ya no les especifico qué deben hacer. Ya saben ustedes las indicaciones que se les dio. Y allí les pongo, mis chicos, los 3 documentos, los 3 artículos que les estoy solicitando. Listo, mis chicos. Entonces nos vemos el día viernes para continuar con la práctica de la geoestadística. Ya, profe, muchas gracias. Listo, mis chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias, sí. Hasta luego, profe.